¿De dónde empieza el estudio? De aquí, de célula hacia más específico, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir estudiando, la célula. Entonces, se dice que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Por qué? Vamos desglosando. Estructural, ¿qué es lo que es estructura? Forma. Entonces, fíjense acá, si yo quiero hacer una pared, ¿qué es lo que hago? Ladrillo. Entonces pongo un ladrillo al lado de otro y lo pego con cemento, ¿verdad? Entonces un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, segunda capa, tercera, cuarta, quinta de ladrillo, hasta que formo una pared, que es la estructura. ¿Pero de qué formé esa estructura? De ladrillos. Lo mismo el cuerpo. El cuerpo tiene una estructura, cabeza, tronco, extremidades, ¿verdad? Pero, ¿de qué está formado mi cuerpo? De células. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la célula es la unidad estructural. Muchas células pegaditas forman una estructura, en este caso el cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades. Muchachos, no puedo leer chat en este momento porque tengo en pantalla completa la diapositiva. Por lo tanto, si quieren hacer una pregunta, habiliten su micrófono, me hacen la pregunta y después lo deshabilitan, ¿ya? No puedo ver chat en este momento porque tengo pantalla completa por la presentación, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, seguimos. Eso en relación a la estructura, unidad estructural. Ahora, ¿por qué se habla de unidad funcional también? Todo ser vivo, y de hecho las células, cumplen con 4 funciones básicas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Toda célula hace eso. Por lo tanto, todo ser vivo que está constituido de células tiene estas mismas funciones. Fíjense nosotros, nacemos, crecemos, nos reproducimos y en algún momento vamos a morir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dice que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo? Porque si la célula tiene esas 4 funciones, nosotros tenemos también esas mismas 4 funciones. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la célula es, por un lado, la unidad estructural, porque nos da la forma, pero también nos da las 4 funciones básicas. Mírame. ¿Sí? Por eso se habla de unidad funcional y estructural. Ahora, por otro lado, todo ser vivo va a estar constituido de células. Hay algunos seres vivos que están constituidos de una sola célula y hablamos de organismos unicelulares. Bacterias, hongos, algas, ¿sí? Protozoos, amebas, solamente una célula. Y otros organismos que tienen muchas células, que son los pluricelulares. Entonces, los organismos unicelulares y pluricelulares tienen o muchas células o una sola, pero va a depender de qué, del tipo de célula. Entonces, fíjense en esta imagen. Los organismos unicelulares, y les puse en paréntesis, procariotas. ¿Por qué? Porque así se llama ese tipo de células. Células procariotas, que tienen ciertas características, ¿ya? Aquí les puse ejemplo, algas, bacterias, protozoos, hongos, ¿ya? Organismos con una sola célula y que viven solo con una. Y abajo le puse los pluricelulares, animales, vegetales, insectos, ¿ya? Arácnidos, etcétera, ¿ya? Que están constituidos de muchas células. Y esas células, se los puse en paréntesis, son las eucariotas. Entonces ya sabemos que tenemos 2 tipos, procariotas y eucariotas. Ahora, todas las células de los seres pluricelulares trabajan de forma autónoma y menos mal que lo hacen. Fíjense acá, cuando uno se resfría, le duele la garganta, ¿verdad? Y uno se mira al espejo y la tiene roja. ¿Por qué? Porque hay células del tejido, de la garganta en este caso, que se murieron, se dañaron y se murieron. Por lo tanto, por eso está rojo, el tejido está rojo, porque se rompieron células. ¿Sí? Ahora, se murieron células, por lo tanto, ¿usted se murió como ser vivo? No. ¿Por qué? Porque esta célula a lo mejor se murió, pero la que está al lado sigue funcionando. A eso se refiere que las células trabajan de forma autónoma. A lo mejor esta se muere, se enferma y se muere, pero esta del lado sigue funcionando. ¿Se entiende? Eso quiere decir de forma autónoma. Y gracias a eso, por ejemplo, uno puede salir de ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. El cáncer se afecta a una, otra, pero hay otras células que siguen funcionando y que siguen viviendo. ¿Sí? Ahora, para que estas células o seres vivos puedan vivir es que tenemos que interactuar con el medio que nos rodea, ya sea unicelular o pluricelulares. Si yo no me
relaciono con el medio externo, no puedo vivir. Por ejemplo, si yo no respiro, o sea, no capto oxígeno y no libero CO2, mis células no forman ATP, por lo tanto me muero. O sea, yo necesito, como ser vivo, relacionarme con el medio externo. Y esta relación que voy a tener con el medio externo, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, es lo que nosotros denominamos, como sale aquí en esta imagen en amarillo, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis va a ser este proceso de comunicación entre lo externo, lo interno, ¿para qué? Para llegar más adelante a un equilibrio. Equilibrio X puede ser de agua, de electrolitos, de nutrientes, de desechos, de temperatura, etcétera, de todo lo que yo tenga que comunicarme con el medio externo. Eso es la homeostasis. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, profe, la homeostasis es el equilibrio de las cosas. En realidad no. Cuando nosotros estamos en equilibrio total de todo, es porque estamos muertos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la homeostasis o qué se entiende como homeostasis? Es el proceso para llegar a ese equilibrio que yo quiero, ¿sí? Entonces, como se ve en esta imagen, la homeostasis sería esta flecha negra que se ve aquí arriba, ¿ya? O sea, es la interacción entre, por un lado, el medio externo y por el otro lado, el medio interno. Esa comunicación que hay entre las dos es la homeostasis, ¿ya? Y aquí les puse algunos ejemplos de peso, de temperatura, frecuencia cardíaca, etc. Ya aquí en esta imagen ahí ustedes ven algunos ejemplos, que yo me voy a detener y voy a explicar tres, ¿ya? El primero justamente el ácido base. ¿Qué es el ácido base? Chuta, es algo súper subjetivo entenderlo, es difícil. Y como es algo subjetivo, el hombre, para poder entenderlo, le puso número y crea la escala de pH. ¿Qué es lo que es la escala de pH? Es justamente la forma de determinar cómo es una solución. ¿Es ácida o neutra o alcalina? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, no, esta solución tiene un pH 3, usted dice 3, es ácido. Y todos entendemos que esa solución es ácida. ¿Cómo? Por el número. ¿Se entiende? Para eso se crea la escala de pH. ¿Por qué explico esto? Porque todos los líquidos y todos los fluidos de mi cuerpo y lugares específicos de mi cuerpo tienen pH diferentes. Por ejemplo, la cavidad bucal. La boca tiene un pH alcalino, ¿ya? ¿Se puede modificar? Sí, y ustedes lo han modificado antes, fíjense. Cuando uno come mucho dulce, mucho caramelo, el labio como que se rompe. ¿Se han fijado? Claro que se rompe, porque el dulce es ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambia el pH de su boca. Y lo cambia tanto que hasta rompe la célula. Lo mismo ocurre como, por ejemplo, en el estómago. El estómago es ácido. Tiene un pH 5. Pero si yo como mucho, ¿qué pasa? Se libera más jugo gástrico. Y al liberarse más jugo gástrico, de 5 cambia a 3, o sea, se vuelve más ácido aún. ¿Qué es lo que pasa? Usted no trabaja. Sus células no trabajan. Por lo tanto, usted se siente así de hinchado y anda con, no, que tengo el estómago pesado. Obvio, si no hizo digestión. Y está enfermo y no tiene energía, obvio. ¿Y qué es lo que hace para mejorarse? Sal de fruta. ¿Qué es lo que es la sal de fruta? Una sustancia alcalina. Entonces usted se toma la sal de fruta y del pH 3, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve más alcalino, o sea, pH 5. O sea, el pH del estómago. Por lo tanto, sigue funcionando el estómago y sigue la digestión. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada parte de mi cuerpo tiene un pH específico. Y las células que trabajan en ese ambiente, trabajan con ese ambiente. O sea, si yo le cambio el pH, no trabajan. O en algunos casos se mueren. ¿Y eso qué es lo que es? Homeostasis. ¿Ya? En las imágenes de abajo muestro algunos alimentos que pueden cambiar los pH también, ¿ya? Para que se fijen en eso, ¿ya? Y en los otros dos temas es la temperatura y el agua. Fíjense en la temperatura, lo que puse en paréntesis es lo que tolera la célula. La célula tolera mínimo 15 grados Celsius. Si es menos, se congela. Por lo tanto, se muere. Sobre 42 grados Celsius, lo mismo. Se muere. ¿Por qué? Porque pasa el nivel de temperatura aceptada para la célula, por lo tanto también se muere, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tratamos de mantener ese equilibrio